Vamos a comenzar en el nombre del Señor nuestro culto para la gloria de Dios, orando al Señor. Oremos, así como están, oremos. Padre Celestial, te bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos gracias en esta hora al estar en tu presencia. Gracias por la presencia de cada hermano que se ha podido conectar. Quizás a algunos se le ha dificultado, Señor, pero ya en la otra oportunidad ocurrirá. Te ruego, Dios mío, que este culto que vamos a iniciar sea de agrado a tu presencia. Tú eres el que debe ser honrado y exaltado. Tu nombre debe ser puesto en alto en todo tiempo, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios digno de alabanza. Y por eso estamos aquí, Señor, unidos para alabar tu nombre y para orar en favor de nuestros hermanos. Estamos orando, Señor, para que tu Espíritu Santo dirija a mi esposa que va a dirigir esta coordinación y que realmente todo lo que se haga sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos inicio a este culto para gloria y honra del Señor. Ya el pastor oró, así que ahora cantaremos el himno Quédate aquí, Señor, el número 82. Quédate aquí, Señor, tú me das seguridad. Quédate aquí conmigo, conmigo. Yo te doy mi corazón, quiero amarte más y más. Quédate aquí conmigo, conmigo. Es noche, ya no hay quien encuentre. Buscaba refugio al ver. La tormenta está arreciando, hay frío afuera. Los vientos, las lluvias no cesan. Y en medio de la tormenta te alabaré. Cobijaré en ti mi alma, todo mi ser. Me abrigaré en tu regazo, te sentiré. Me has rescatado, Jesús, de merecer. Gloria a Dios, como el Señor está con nosotros en medio de la tormenta y Él está en todo tiempo con nosotros. En las dificultades más grandes que tenemos, no nos deja. Él siempre está con nosotros. Ahora en esta pandemia, el Señor nos dio la oportunidad de igual congregarnos, tal vez en las redes sociales, pero aquí estamos unidos, alabando su santo nombre, glorificándole a Él, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 31. En el Salmo 31 vamos a dar lectura a dos versos, el 1 y el 2. Amén. Dice así la palabra del Señor: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. Gloria a Dios, debemos Gloria confiar en esta palabra del Señor. Él tiene promesas para nosotros, amén, para este tiempo, para los tiempos difíciles. Él tiene promesas. Amén, sí, depende de nosotros, que nosotros las tomemos y los asiramos de ellas, que sean nuestras. Sí, debemos tomar esas promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a entonar otro himno, el himno 83. El himno 83. Cuando combatido por la adversidad. Amén. Este es un tiempo de adversidades, un tiempo de cuidado. Por lo tanto,
Las bendiciones las tenemos del Señor porque no se Amén. acaban. Gloria a Dios. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, para dar riqueza que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te mandaba, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Vamos a cantar una alabanza, ya la habíamos cantado anteriormente, pero es una alabanza que realmente tiene una letra muy especial, muy importante, y esperamos con mi esposa que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. ¿Amén? Vamos a cantar en el nombre del Señor. Camila, no sé si tú quieres hablar algo. ¿Saludar? ¿No? Ya. Vamos Ya, cantamos entonces. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame ese día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar así como estamos. Padre Celestial, en esta hora invoco tu santo nombre para pedir por tu palabra, para que ella sea de grande bendición y provecho espiritual para todos mis hermanos que la están escuchando y para los que la escucharán posteriormente cuando quizás vean nuevamente este programa. Dios mío, glorifica tu nombre, que sea una palabra de edificación, que sea una palabra de aliento, que sea una palabra de orientación espiritual. Tu Espíritu Santo hable, tu voz poderosa sea la que se manifieste, no la voz del hombre, sino la voz del Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta hora acerca del sacerdocio
familiar. El sacerdocio familiar. Ustedes se dan cuenta que en el pasaje que leímos, ¿cierto? Se trataba de Job, el siervo de Dios, que cuando sus hijos, él presentía que habían fallado delante de Dios, habían pecado, hacía sacrificios para que sus pecados sean perdonados y para que se consagren, para que sean santificados. Era un rol sacerdotal que Job realizaba para con su familia. Esto nos lleva a nosotros también, como iglesia, a pensar en nuestro rol sacerdotal, como hijos de Dios, como hijas de Dios, mis hermanas, que siempre tendremos que, de alguna forma, llevar delante de la presencia del Señor a nuestra familia, en oración, en clamor, presentando sus vidas, para que Dios obre en sus corazones, en nuestros hijos, en nuestro hogar, los que tienen nietos, en sus nietos, ¿cierto? Todos ellos son presentados en la oración que se hace por cada uno de mis hermanos. Job, ¿cierto? Lo hacía con sus hijos. Job, que era un hombre muy rico, que tenía recursos, pero también era un hombre que dice la Biblia que era perfecto y correcto en todos sus caminos. Además era, dice, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, lo dice en el versículo 1. O sea, era un hombre consagrado a Dios. Sin duda que es como la condición necesaria de que todo cristiano, toda hija de Dios, tenga también esta condición de ser perfectos. Usted dirá, pero pastor, no somos perfectos. Pero Cristo nos perfecciona con su sangre preciosa. Y justos, correctos. Esto es en nuestra forma de actuar, adecuados a la palabra de Dios. Además, temerosos de Dios. Que los demás vean en nosotros el temor de Dios. Que somos respetuosos, reverencialmente de Dios, de su palabra, de su presencia. Y que además seamos apartados del mal, como lo era Job. Job entonces nos entrega una referencia en relación a lo que debe ser el sacerdote del hogar. El deber del sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel que ofrecía los sacrificios delante de Dios. Lo que llevaba el pueblo de Dios, ¿cierto? Ya sea un cordero, ya sea un macho cabrío, un becerro, era oficiado por los sacerdotes para expiar los pecados del pueblo, como también, ¿cierto?, para santificación, para gratitud, con diferentes motivos. Ellos ejercían este rol que los ponía como mediadores entre el hombre y Dios. Ellos oficiaban este rol. Eran los que también instruían al pueblo en la doctrina, en la enseñanza de la ley. Mire qué tremendo es lo que hacían estos hombres. Así también, todo varón, todo hijo de Dios, toda mujer de Dios es un sacerdote para, en primer lugar, orar, para que sus hijos sean santificados, para que su iglesia sea santificada, para que sus hermanos sean santificados y para que también, ¿cierto?, en su casa puedan enseñar la palabra de Dios como lo hacían. Hoy, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, tenemos claridad de que Cristo es el principal y gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice Hebreo en el capítulo 4, que se sentó a la diestra de Dios, ese gran sumo sacerdote que no presentó un sacrificio de sangre ajena, sino con su propia sangre, presentó el sacrificio perfecto para mediar por nosotros ante Dios. En primer lugar, para limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre, para santificarnos, para que también tengamos vida eterna, salvación en Cristo, en su sangre preciosa, redención eterna, y podamos, ¿cierto?, tener comunión con Dios. Por eso es que nosotros a través de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. A través de su sangre preciosa podemos llegar a tener comunión con el Padre, amados hermanos. El varón, el jefe de hogar, es el que por
esencia debe ser el sacerdote del hogar. El varón convertido, el padre cristiano, debe ser el sacerdote del hogar, aquel que ponga, ¿cierto?, en su hogar esta bendición de la oración, de la comunión con Dios, de la palabra, de la enseñanza, que sea aquel que ora por sus hijos, que sea el hombre que lleva la iniciativa en las cosas espirituales del hogar. Así como lo hacía Job con sus hijos, así también en el hogar cada varón que es un hijo de Dios debe cumplir ese rol, debe orar por su familia, debe presentar a sus hijos delante de Dios en oración, como así también, ¿cierto?, enseñarles el temor de Dios en sus vidas. Esto, ¿cierto?, es lo que hacía Job, y también lo enseña la palabra de Dios, que el varón es cabeza de la mujer y la cabeza del varón es Cristo. De tal manera que el hombre debe ser el que espiritualmente lleva adelante, como se dice en términos más populares, lleve la batuta del evangelio, de las cosas espirituales en su hogar. Bueno, a veces no pasa así. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto?, a veces el varón o el jefe de hogar no está convertido a Cristo. Ahí no hay mucho que hacer. O a veces un hombre que aunque conoce al Señor, pero todavía le falta, puede ser quizás un poco débil también. O puede ser a lo mejor que no tenga algunas condiciones. En ese caso, hablando de la parte espiritual, no de la dirección del hogar, no de la administración, no del gobierno de la casa, sino de la iniciativa espiritual. ¿Quién tiene que hacer eso? Tiene que hacerlo la esposa convertida. Debe ejercer su rol también como sacerdote del hogar. Si no está el esposo muy bien en este aspecto, la esposa es la que tiene que tomar la palabra, orar, enseñar, procurar que sus hijos y su familia anden en el temor de Dios. Porque la Biblia dice que la esposa cristiana, la esposa creyente, es santificado el esposo incrédulo. Así dice la palabra de Dios. Y nos habla de que los hijos entonces son criados, ¿cierto?, en un ambiente cristiano. Nos enseña la palabra de Dios que los padres deben criar a los hijos en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. Efesios lo dice. Disciplina y amonestación del Señor. Las dos cosas van de la mano. Eso significa cumplir un rol sacerdotal en el hogar, en la familia. Amados hermanos, el sacerdote del hogar es aquel que intercede. Puede ser la esposa, puede ser si no está el esposo, pero quien sea que tome la dirección espiritual lo tiene que hacer. En la Biblia encontramos, así como hay hombres que fueron usados por Dios y fueron de bendición para sus familias, también hay mujeres, como es el caso, por ejemplo, de la madre de Timoteo, Eunice, ¿cierto? La Biblia dice que Eunice era creyente. Allí en Hechos capítulo 16, versículo 1, dice que Timoteo era hijo de Eunice, una mujer creyente, una mujer judía creyente, y de un varón griego. No dice mayores cosas, pero al parecer no lo era tanto. Entonces, ¿qué pasó con Timoteo? Timoteo fue un joven, un niño, que se crió en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, y que desde la niñez ha sabido hacer las escrituras. O sea, ¿quién influyó allí? ¿Quién estuvo allí en Timoteo con la palabra? Fue Eunice. Eunice fue quien encauzó a Timoteo, junto a su madre, que también es la abuela de Timoteo, Loida, encauzaron a Timoteo en las cosas de Dios. Cuando el varón, ¿cierto?, no lo hace, tiene que hacerlo la mujer, la esposa. Y a veces ni siquiera, y pasa que el varón es cristiano, o la esposa lo es, a veces un hijo solo, un familiar solo en el hogar, a veces la abuelita. Ese tiene que ser, o esa tiene que ser, quien cumpla el rol sacerdotal, de llevar a su familia a las plantas de Dios, en oración, en clamor, en súplica, en ruego, para que el poder de Dios se manifieste, amados hermanos, en su hogar, en su familia. Hay muchos casos de jóvenes creyentes que han ganado a su familia para Cristo. Conozco casos de personas, conozco el caso de una joven que es la única que sirve a Dios en su casa, pero ya se está ganando a su padre. A su madre le ha costado un poco más porque es más apegada al catolicismo, pero ella está luchando
para que ellos se conviertan y su trabajo espiritual está dando fruto. ¿Por qué? Porque ha tomado su rol de ser la sacerdote del hogar. Amados hermanos, el hogar debe ser transformado en un altar de Dios. El hogar debe ser transformado en un altar de Dios. Permiso. Pensemos en este tiempo de pandemia, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos sacó de los templos. ¿Por qué sería eso? ¿Habrá alguna señal detrás de esto? No estamos en el templo. Ninguna iglesia puede reunirse en su templo. ¿Esto será algo circunstancial? ¿Será una casualidad? ¿Será una cosa que ocurrió nomás? No, amados hermanos. Dios tiene todo bajo control y todas las cosas tienen un propósito para nuestras vidas y para el pueblo de Dios. Dios nos sacó del templo, en primer lugar, para que nosotros como pueblo de Dios volvamos también a reunirnos en el hogar, a plantar bandera en el hogar, porque probablemente en el hogar no se estaba haciendo nada en cuanto a lo espiritual, no se estaba cantando, no se estaba orando, no se estaba leyendo la palabra. Hay que entender cuál es el plan de Dios. Si usted es sabio en el Señor, usted va a entender, el Señor no quiso que estemos en el templo, entonces, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Que en el hogar le alabemos, como ocurría en la iglesia primitiva, cuando la Biblia dice que los hermanos se juntaban en las casas para compartir con la alabanza a Dios, la adoración, la doctrina y también con la comunión con los hermanos. Así lo relata el libro de los Hechos, porque la iglesia primitiva no tenía templo. Estuvieron por un tiempo asistiendo al templo en Jerusalén, pero luego los persiguieron, los echaron, entonces tuvieron que reunirse en las casas y allí se alababa a Dios. La Biblia nos habla de personas que en sus casas tenían iglesias, como es el caso de una mujer que el apóstol Juan en la segunda carta le dice, la elegida, señora elegida, le habla, y le habla de sus hijos que andan en la verdad. Esta mujer también era una sacerdote en su hogar, era una mujer, una sierva de Dios, que en su casa, por lo que se ve, tenía una iglesia, y ella era la que llevaba la palabra allí, llevaba el mensaje. Y así vemos, ¿cierto?, que en la obra de Dios, en la iglesia primitiva, los hermanos se estaban reuniendo en los hogares. Se menciona, por ejemplo, Ninfas. Pablo allí, en Colosenses 4:15, habla de un tal Ninfas, un hermano llamado Ninfas, que tenía su iglesia en su casa. Lo mismo Filemón, cuando Pablo le habla a Filemón, le hablaba de la iglesia que estaba en su casa. O sea, los hermanos se reunían en las casas para alabar el nombre de Dios. Tu casa no es tu casa. Tu casa no es tu casa. Tu hogar no es tu hogar. Y usted dirá, entonces, ¿de quién es pastor? Es del Señor. Es del Señor. Y Él debe ser el Señor de tu hogar, de tu familia, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio. Él debe ser el Señor. Y eso se hace cuando usted planta la bandera del Evangelio. Y así podrá cantar como cantábamos ese corito antiguo. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Amén. Gloria a Dios. Porque así es, amados hermanos. Usted debe procurar que la palabra de Dios, que el testimonio del Evangelio, que la intercesión como sacerdote del hogar esté en su casa. Porque allí Dios se va a glorificar. Va a haber bendición. Mire, le cuento algo. En la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 6, nos habla de que David una vez intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y resulta que sabemos un episodio que pasó allí con un hombre que cuando llevaban el arca, ¿cierto?, en una carreta con bueyes, cuando iban a un cierto lugar desnivelado, se quiere caerle el arca. Y va un hombre y la toma. Y murió ahí mismo. Y eso fue una amargura, una tristeza para el pueblo de Dios, para el mismo rey David. Entonces, no llevaron el arca a Jerusalén. La dejaron en la casa de Obed Edom.
un hombre que al parecer no era ni siquiera judío. Allí le encargaron, quédate, te encargamos el arca del pacto de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que al estar el arca del pacto de Dios en la casa de Obed-Edom, su casa fue bendecida. Su casa fue bendecida. Aleluya. Y después dice que nuevamente fueron a buscar el arca y como corresponde, tal como establecía la palabra de Dios, cómo debe ser trasladada, la llevaron a Jerusalén. Pero todo el tiempo que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, fue esa casa bendecida. ¿Qué significa el arca que llevaban los sacerdotes? El arca es tipo de Cristo mismo. Porque cuando el Salmo 24 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, se referían al arca, porque para ellos en el arca iba la presencia de Jehová, iba la presencia de Dios, y las puertas tenían que reverenciar la presencia de Dios. Así es, amados hermanos, cuando usted planta la bendición de Dios, la palabra de Dios, las cosas espirituales en su hogar va a ser bendecido como el hogar de Obed-Edom. ¿Desea usted eso para su hogar? Entonces, plante el evangelio. Sea usted el sacerdote, sea usted la sacerdote, que tenga allí presencia la gloria de Dios, que domine el evangelio, que no domine el mundo, que no domine la música mundana, que no domine tanta televisión o tanto internet, que no domine el lenguaje mundano, que no domine las costumbres mundanas, que no domine las cosas terrenales, que domine el evangelio, los principios de la palabra de Dios. Y usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Y toda carnalidad, toda mundanalidad y toda obra del diablo va a salir de su hogar. Y usted va a construir en su hogar un altar a Jehová, Dios de los ejércitos. A Él sea la gloria para siempre. A Él sea la gloria para siempre. Que el Señor les bendiga. Sea usted como Job. Presente a su familia cada día ante la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Así como están, vamos a orar, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Y te doy gracias por esta palabra que tú me has revelado a mi corazón para hablarla en este culto, en este primer culto, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que cada hogar de tus hijos se transforme en un altar donde tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Que ninguno, Señor, tenga en poco las cosas espirituales. Que ninguno tenga este tiempo como un tiempo de descanso, como un tiempo de relajamiento, sino que este tiempo sea un tiempo en que se redoble la oración, en que se redoble el clamor, en que se redoble la búsqueda espiritual. Dios mío, porque tú nos enseñas y nos hablas que tú eres el Señor, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestro familiar, de nuestros hijos. Tú eres el Señor. Y declaro en esta hora, Señor, declaro que sobre cada hogar de tu pueblo, de tus hijos, tú eres el Señor. Aleluya. A ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor.
y seguirá. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Ya mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste miseria. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir y es por eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Grande precio pagaste en esa cruz, sí, Señor, por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste miseria. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Aleluya, sí, Señor. Vamos a orar al Señor y entregarle este culto. Amado Padre Celestial, cuán amable has sido, cuán generoso has sido tú, Señor, con tu pueblo, porque en este momento, Señor, de pandemia, nos podemos ver, Señor, por las redes sociales, Señor, podemos llamarnos por teléfono, podemos de alguna manera estarnos, Señor, comunicando, Padre. Muchas gracias porque tú no estás en pandemia, porque tú estás presente para nosotros en cada uno de nuestros hogares, tú estás presente en cada vida de tus hijos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el consolador, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú estuviste en cada hogar que hoy día se reunió para escuchar tu palabra, para alabar tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Sean bendecidos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como en la iglesia también lo hacíamos, nos saludamos, ¿cierto? Así que saludamos a todos los hermanos que están ahí conectados, les bendecimos para la gloria del Señor.
Dios le bendiga, mi amado hermano.